Doncs estem molt contents així a Ontinyent d'acollir la 38a edició de la mostra de titelles de la Vall d'Albaida. Hem tingut 3 espectacles a Ontinyent. Este matí n'han tingut 2 per a escolars, col·legis i instituts, i esta vesprada per a públic adult i familiar també. Hem tingut a la companyia La Maquiner, este matí amb el Circo de los Valientes i esta vesprada amb l'espectacle d'Estació Paradiso, i este matí més de 300 alumnes han participat tant en l'espectacle de La Maquiner com en l'altre que teníem, que era el de Nacho Diago amb Playtime, que hi s'ha sigut al Teatre Txegaray. Així que molt contents d'este matí de la resposta de l'alumnat d'Ontinyent. Sí, sempre és molt complicat. Enguany hem batut un rècord de 21 pobles i 21 pobles en 4 dies. És molt complicat, no? Jo sempre dic que és un trencaclosques i hem de configurar de dijous a diumenge. Bueno, doncs això és quasi tota la vall, no? Enguany hi ha pobles també molts xicotets, s'ha incorporat Llutxent també, enguany, i bueno, sí, és molt complicat, però bueno, ja és la 38, ja tenim experiència. Llevamos casi 16 años como compañía de La Maquiner y cuando veíamos teatro, sobre todo veíamos que había mucho teatro de texto, teatro clásico, y veíamos que faltaba plasticidad en la escena. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros como artistas somos escultores, somos pintores, el performance, digamos que el arte cubre un abanico muy amplio de especialidades, y eso fue lo que intentamos aplicar a la escena a través del uso de los títeres y de los objetos de esculturas que están sin vida y que en el escenario, a través de un actor, a través de su energía, su sinergia, transmite vida a un objeto que en principio está muerto. Pues esta obra habla sobre la vejez. Con Estación Paraíso lo que pretendemos La Maquiner es dar valor a la edad. Sobre todo se está dedicado a la tercera edad y a nuestros ancianos. Es una estación en donde una viejecita espera, pero resulta que cuando se despierta no sabe dónde está. Ha perdido su identidad, ha perdido sus recuerdos, y a base de abrir sus maletas, que están su recuerdo, pues ella recupera hacia dónde va, su destino, que es Estación Paraíso. Pues primero haciendo el ejercicio de cuando yo sea mayor. Este es un espectáculo que también, aparte de dedicarlo a los mayores, Joaquín Casanova, que es el director, y mi compañero de vida también, cuando nos sentamos los dos a escribir la dramaturgia, pensamos, bueno, después de 22 años que llevamos juntos, ¿qué pasaría si uno de los dos se va antes? Y entonces Joaquín me dijo, pues que te esperaré en el paraíso. Y a partir de ahí arrancó la dramaturgia y arrancó todo el proceso de hacer el esfuerzo de si yo como intérprete, si él se fuera antes, ¿qué pasaría?